Una de las prisioneras del burdel clandestino intentó escapar aquella noche. Caminaba descalza, en silencio, con el corazón latiendo más fuerte que sus pasos sobre la tierra dura. Durante 3 días había memorizado cada rutina, cada movimiento de los guardias, esperando la única oportunidad en que la oscuridad jugara a su favor. Pensaba que la luna nueva sería su aliada. Pero cuando sus dedos rozaron el alambre de la cerca, una mano ruda la sujetó por el cabello. Era uno de los hombres del coronel César Santoro. El guardia, con voz burlona y aliento de alcohol barato, le susurró al oído: ¿A dónde crees que vas, bonita? La joven, apenas una adolescente de 15 años, no alcanzó a responder. Un golpe certero la dejó inconsciente. En su desmayo, la memoria la arrastró hacia atrás, al instante en que su tragedia comenzó. Bocina advertencia al espectador: lo que estás a punto de escuchar no es un relato para corazones frágiles. Si no soportas las injusticias más crueles de la historia, quizá quieras saltarte este capítulo. Pero si de verdad quieres entender cómo operaban ciertos hombres durante la Revolución Mexicana, quédate hasta el final. Esto es Voces del Norte, el canal donde rescatamos las historias ocultas detrás de los grandes nombres. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. Y recuerda, tu like y tu suscripción nos ayudan a seguir revelando relatos que casi nadie se atreve a contar. Tachuela redonda con texto histórico. Estamos en el año de 1915. México estaba desangrado por la revolución, un conflicto que no solo enfrentaba ejércitos, sino también a vecinos, amigos y hasta hermanos, en una lucha donde las alianzas cambiaban con la misma rapidez que el viento en el desierto de Chihuahua. Y fue justamente en ese escenario donde se levantó la Hacienda Santa Esperanza, un lugar que en apariencia era un simple rancho perdido entre montañas y llanuras, pero que en realidad funcionaba como un pequeño reino del crimen. Ahí gobernaba con mano de hierro el coronel César Santoro. Decirle coronel era casi una burla, porque no había ganado ese rango en batallas, sino comprándolo con oro manchado de sangre, aprovechando la corrupción del gobierno de Victoriano Huerta. Silueta de un busto. ¿Quién era Santoro? Un hombre de 52 años, con la mirada calculadora de un comerciante y la crueldad fría de un depredador. Había iniciado como tratante de ganado, pero pronto descubrió un negocio mucho más rentable en tiempos de guerra: el tráfico de armas, caballos y sobre todo, el tráfico de mujeres. En su hacienda no se conocía la palabra ideología. Santoro no era villista ni carrancista, vendía rifles Winchester a unos y a otros, según quien pagara más. Compraba parque en El Paso y lo revendía en México. Robaba caballos en Sonora y los pasaba a Texas. Pero el negocio que realmente lo enriquecía no estaba en los corrales de animales, sino en el burdel clandestino que operaba en los establos traseros. Círculo rojo grande, el burdel de la hacienda. En esos cuartos oscuros y sin ventanas, había encerradas 12 mujeres, todas arrancadas de pueblos destruidos por la guerra. Algunas fueron secuestradas, otras engañadas con falsas promesas de trabajo como cocineras o lavanderas, y varias vendidas por sus propias familias a cambio de unas monedas o para saldar deudas. Al frente de su vigilancia estaba doña Selma, una mujer endurecida por la tragedia. Había perdido a sus 3 hijos en diferentes batallas revolucionarias, y el dolor la había transformado en guardiana cruel. Armaba siempre con una escopeta y un látigo, castigaba a las mujeres si lloraban demasiado fuerte o pedían más comida de la ración mínima, frijoles aguados y tortillas duras. La rutina del horror era sistemática. Durante el día, las prisioneras permanecían encerradas. Al anochecer, cuando los faroles rojos se encendían en las ventanas, llegaban los clientes, contrabandistas, hacendados, comerciantes tejanos e incluso soldados revolucionarios que habían conseguido dinero en saqueos. El coronel los recibía personalmente, cobraba por adelantado y entregaba llaves numeradas. El burdel tenía sus reglas: nada de violencia que dejara marcas visibles y nada de intentos de fuga. Quien quisiera llevarse a una mujer definitivamente debía pagar 5 veces el valor de su inversión inicial, como si se tratara de un caballo o un arma. Mujer Sofía Vázquez, la maestra. Entre esas mujeres destacaba Sofía Vázquez, de 23 años, quien había sido maestra rural en Villa Ahumada. Perdió a su esposo cuando un grupo armado quemó la escuela por considerarla colaboracionista y quedó sola en medio del desierto. Santoro la encontró famélica y le ofreció refugio, pero en realidad la convirtió en mercancía. Sin embargo, Sofía no se quebró. Se volvió líder entre las demás mujeres, organizando pequeños planes de escape,
consolando a las más débiles y recordándoles que algún día alguien vendría a rescatarlas. Ella era la chispa de esperanza en un lugar donde todo parecía perdido. Gráfica con tendencia a la alza, la expansión del negocio. El modelo de explotación de Santoro funcionaba tan bien que pronto quiso ampliarlo. Mandó a sus hombres a recorrer rancherías abandonadas y caminos polvorientos, donde encontraban mujeres sin familia o con familias desesperadas por sobrevivir. Algunas caían en sus redes por engaños, otras eran entregadas por sus propios parientes. Todas terminaban en los mismos cuartos cerrados. Y así, poco a poco, la Hacienda Santa Esperanza se hizo famosa en el bajo mundo. Arrieros y contrabandistas corrían la voz. Hombres viajaban desde Durango, Sonora o Coahuila solo para probar el servicio especial que ofrecía Santoro. Pero en esa época, no todos los revolucionarios toleraban tal brutalidad. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, Francisco Villa, el Centauro del Norte. Espadas cruzadas, el código de Villa. Villa tenía una regla inquebrantable. Sus hombres podían saquear, podían ejecutar enemigos, podían incendiar haciendas, pero jamás debían abusar de una mujer indefensa. Quien lo hacía, era fusilado en el acto, sin juicio ni perdón. Sus tropas, los temidos dorados, recorrían Chihuahua como fantasmas del desierto. Eran jinetes expertos que conocían cada rincón de la sierra. Y aunque Pancho Villa era un hombre violento y contradictorio, también era justo en su manera particular, generoso con los pobres, implacable con los abusadores. Y así, mientras Santoro creía que nadie podría detener su negocio, el destino ya estaba poniendo en marcha las piezas de su caída. Porque en los caminos polvorientos de Chihuahua, un vaquero llamado Joaquín cabalgaba buscando a su hermana desaparecida. Lo que Joaquín aún no sabía era que su búsqueda lo llevaría hasta el mismísimo Pancho Villa, y juntos desatarían una tormenta de fuego y venganza contra la Hacienda Santa Esperanza. En una tarde de diciembre, cuando el sol parecía caer en monedas calientes sobre las lomas de Chihuahua, llegó a la Hacienda Santa Esperanza un hombre moreno y delgado, con sombrero de palma ya curtido por el viento y la intemperie. Se apeó de su caballo alazán frente a la casa grande y preguntó por trabajo con voz tersa, sin aspavientos. «Me llamo Joaquín», dijo, quitándose el sombrero con respeto. «Soy vaquero. Vengo de la rumbo de Parral buscando chamba». Desde la galería, el coronel César Santoro lo observó con la mirada afilada del que evalúa ventajas y riesgos. Joaquín tenía las manos agrietadas de quien ha lazado desde chico, llevaba un revólver viejo, pero cuidado. Hablaba con respeto, sin servilismo. Santoro necesitaba hombres de confianza. La guerra había vaciado el campo de trabajadores leales y fiables. «¿Sabes leer marcas de fierro?», preguntó el coronel. «Las conozco desde Sonora hasta Coahuila, patrón. Y sé disparar si hace falta». Lo aceptaron. Le dieron un cuarto en la casa de peones y le dijeron que empezaría al día siguiente cuidando el potrero norte. Pero Joaquín no había venido solo por un jornal. Su mirada ya recorría cada esquina, cada puerta y cada sombra de la propiedad. Buscaba a su hermana Rosana, desaparecida 3 meses atrás después de que su padre la llevara a la hacienda prometiéndole trabajo. El viejo había vuelto con una historia de suerte y trabajo en la cocina del patrón, pero Joaquín conocía al padre y sabía leer la mentira. Algo terrible había ocurrido. Durante días preguntó en pueblos y cantinas. Nadie hablaba claro de Santa Esperanza, los comerciantes desviaban la mirada, las madres se persignaban, los hombres cambiaban de tema. Pero en una cantina de San Andrés, un arriero ebrio le susurró la verdad a medias. «Si tu hermana entró ahí, muchacho, ya no la verás como antes. Es mercancía». Esas palabras calaron. La primera noche Joaquín durmió poco. Escuchó ruidos, voces apagadas, relinchos que volvían tarde, gemidos que el viento confundía con los lamentos de la noche. Cuando salió a orinar detrás de la casa de peones, vio luces rojas moviéndose en las ventanas de los corrales. Un compañero viejo, Anastasio, lo vio y le advirtió, sin rodeos: «No mires para allá, chamaco. Lo que pasa en esa parte no es asunto nuestro». Pero Joaquín no había viajado cientos de kilómetros para ser cómplice por omisión. Al segundo día, cuando la mayoría de peones se fueron al pueblo por provisiones, se escabulló hacia los corrales traseros. Allí encontró una construcción baja y larga, ventanas enrejadas, puertas con candados grandes como puños. Desde dentro llegaban voces apagadas, como si vinieran desde el fondo de una fosa. Se acercó a una reja y llamó bajo: «¿Hay alguien ahí?». Un rostro se asomó entre los barrotes,
una mujer de alrededor de 20 y tantos años, delgada, con ojos marcados por el cansancio y el polvo del desierto. Se llamaba Sofía. Antes de aquello había sido maestra, había perdido su escuela y su marido en la violencia. Ahora, sin embargo, conservaba algo que ninguna cadena le arrebataba, la mirada firme de quien no se resigna. ¿Quién eres?, susurró ella. Me llamo Joaquín. Busco a mi hermana Rosana. ¿La conoces? La mujer miró hacia atrás, como consultando sombras, y volvió a acercarse. Rosana está aquí, dijo con voz quebrada. Está enferma. Lleva días con calentura. Doña Selma dice que si no mejora pronto. No terminó la frase, porque en ese lugar las enfermas no suelen mejorar. El corazón de Joaquín dio un vuelco. Preguntó por permisos para verla. La respuesta fue evasiva. Sofía le dijo su nombre y, aunque prometió no derramar lágrimas, porque llorar muchas veces significaba castigo, sus ojos brillaron. Voy a sacarlas de aquí, prometió Joaquín con voz grave. Imposible, respondió Sofía. Hay guardias armados, perros. Si lográramos salir, ¿a dónde iríamos? Nos perseguirían hasta encontrarnos. Joaquín entonces explicó algo que parecía una apuesta. Conocía gente que podía ayudar, gente que no le temía al coronel ni a sus pistoleros. Mencionó el nombre que en la región se pronunciaba con respeto o miedo, Francisco Pancho Villa. Al oírlo, las internas reaccionaron. Villa era leyenda viva. Algunos lo trataban como salvador, otros como peligro. Se decía que sus hombres, los dorados, respetaban normas. No tocar a mujeres indefensas era una de ellas. Sofía abrió los ojos como si una chispa de esperanza se encendiera. ¿Conoces a Villa?, preguntó ella con cautela. Sé dónde andan sus escondites, dijo Joaquín sin afirmar de más. Mi primo Evaristo cabalgó con ellos. Sé de cuevas y campamentos en la sierra. No conozco a Villa en persona, pero sé cómo llegar a quienes sí pueden hablarle. Esa noche, después de que la hacienda quedara en silencio, Joaquín ensilló su caballo y se fue como sombra entre las sombras. Cabalgó hacia el norte, por senderos que solo conocían contrabandistas y hombres en fuga. Las estrellas lo guiaban por entre cerros y barrancas. El camino olía a pasto seco y pólvora. Había cosas que solo se aprenden con el cuero y el sudor, donde encontrar agua en los arroyos secos, que nopal no pincha la mano cuando lo trepas, que roca sirve de referencia para no perder la ruta. Al amanecer llegó al pie de la sierra. Su caballo jadeaba, la boca espumosa, pero el arroyo donde lo llevó le dio un respiro. Desde las rocas, Villa y sus vigías eran invisibles, y a la vez, omnipresentes. ¿Cómo encontrar a un general que se movía como humo? Joaquín tomó la decisión más riesgosa. Se ató una camisa blanca a una vara como señal de paz y subió por el sendero, gritando su intención de hablar con Villa. Busco al general Villa. Traigo información importante. No soy federal. Soy vaquero de Chihuahua. Su voz rebotó entre las piedras. Al principio, solo los opilotes parecían escuchar. Pero después de horas, cuando el sol castigaba y su caballo flaqueaba, llegó una respuesta. El chasquido de fusiles al montarse y una voz áspera entre las rocas. Párate. Una sola movida en falso y te volamos la tapa. Joaquín levantó las manos, la camisa blanca aún en la vara, y explicó en pocas palabras lo que sabía. Un coronel con un burdel escondido, mujeres prisioneras, tráfico de personas. Las risas que estallaron desde las piedras eran escépticas. ¿Y por qué habríamos de creer en un vaquero?, dijeron. ¿Traes pruebas? Joaquín, sin mostrar lujo de dramatismo, relató nombres, fechas, rutas de arrieros que traían mujeres desde pueblos arrasados, la operación para cobrar por adelantado y vender servicios como si se tratara de ganado. Habló de llaves numeradas, de faroles rojos en las ventanas, de doña Selma y su látigo, de la voz de las mujeres detrás de barrotes. El silencio que siguió no fue vacío, fue una evaluación táctica. Villa, a quien Joaquín no había conocido en persona, tenía una pauta reputada, castigaba sin piedad a los que abusaban de inocentes. Y la información encajaba con todo aquello que, en rumores, habían llamado la Mancha en el norte, haciendas que lucraban con la guerra en la penumbra. Una voz al fin bajó entre las rocas. Trae pruebas, dijeron. Y si lo que dices es cierto, habrá consecuencias. Joaquín midió el riesgo y ofreció lo único que tenía, la certeza de que en Santa Esperanza había mujeres prisioneras y que una de ellas era su hermana. Era suficiente para que alguien que se tomaba la justicia en sus manos empezara a mover ficha.
¿Te imaginas cabalgar al amanecer con la única pista de que tu hermana está viva pero encadenada en una hacienda? ¿Qué harías tú en su lugar? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo las historias más interesantes y las comparto en futuros episodios. Si quieres que siga con la próxima parte, dale like y suscríbete. Esto ayuda al canal a investigar más archivos y testimonios reales. Si había algo que encendía la furia del Centauro del Norte, era justamente eso, la explotación y el abuso de mujeres indefensas. «Baja del caballo», ordenó una voz desde las rocas. Joaquín obedeció con las manos en alto. A su alrededor, el aire parecía apuntado de boquillas. Sospechó que varias armas lo apuntaban desde ángulos invisibles, sombras bien colocadas que convertían a cualquier hombre en blanco fácil. Eran, en efecto, fantasmas del desierto, vigías y centinelas que se mimetizaban entre peñas y sotobosque. Pasos crujientes sobre grava anunciaron a un hombre que se acercaba. Era bajo y fornido, con bigote tupido y ojos que ardían como rescoldos. Vestía cartucheras cruzadas, rifle a la mano y pistola al cinto. Su sombrero proyectaba una sombra recia sobre un rostro marcado por 1000 batallas. Al presentarse, su voz sonó como grava molida. ¿Así que traes noticias para el general? Más te vale que sean ciertas, porque si nos mientes, tu calavera se va a blanquear en estas piedras. Joaquín tragó, pero no vaciló. Contó la verdad en voz firme. Su hermana había sido llevada a Santa Esperanza, la hacienda operaba un burdel encubierto, mujeres encerradas tras rejas, llaves numeradas, faroles rojos por la noche. Describió a doña Selma, los guardias, los corrales convertidos en prisiones. El hombre lo escudriñó con mirada de depredador. Se llamaba Rodolfo Fierro, apodo y leyenda, la mano derecha más temida de la caballería villista. Sin mediar palabra afilada, señaló: «Sígueme. Y no hagas ninguna pendejada, la mano la tengo ligera». Lo condujo por senderos cortados por cabras monteses hasta una explanada escondida donde ardían varias fogatas. Lo que Joaquín vio le quitó el aliento. Más de 100 hombres, los dorados, la tropa más disciplinada y temible que recorría el norte, con sombreros adornados, cartucheras repletas y Winchester brillando al sol. Los caballos, de pura raza, respiraban con fuerza, eran máquinas de carga que conocían la guerra. En el centro, sobre una piedra elevada, estaba Francisco Villa. A primera vista parecía más pequeño que en las historias. Sin embargo, la presencia era otra cosa, la seguridad de quien sabe que sus decisiones cambian destinos. Tenía un rifle adornado cruzado sobre las piernas, y miraba un mapa extendido con una tensión que hablaba de estrategia más que de bravatas. ¿Vienes por ese coronel que esclaviza mujeres?, preguntó Villa sin levantar demasiado la vista. Joaquín contó desde el inicio, la promesa quebrada de su padre, las mentiras, las ventanas con barrotes, los lamentos que salían de los corrales. Cuando dijo que eran 12 mujeres, algunos dorados mascullaron con odio, otros apretaron los cuchillos. Villa se incorporó con gravedad. Sus palabras fueron simples, duras. Un hombre puede robar en guerra, puede matar, puede hasta incendiar si la situación lo exige, pero esclavizar mujeres es otra cosa. Eso no se perdona. Entonces comenzó la maquinaria del plan. Fierro, el ejecutor eficiente, detalló preguntas tácticas, distribución de la hacienda, horarios de guardias, rutas secundarias, número de perros y fuerza de los vigilantes. Cada dato se contrastó, cada ángulo evaluado. Villa llamó a los suyos por nombre y oficio. Martín López, joven experto en dinamita, fue el encargado de calcular explosivos y puntos de impacto para sabotear infraestructuras sin dañar los corrales donde estaban las mujeres. Luz Corral, veterana soldadera, fue designada para acompañar el asalto con 2 objetivos: cuidar a las liberadas y contener el pánico. Luz no era un símbolo, era una combatiente curtida, capaz de vender sangre con la misma destreza con que vendaba heridas. La orden quedó clara y práctica. Joaquín tendría que volver a la hacienda e integrarse como si nada. Esa rutina fingida les proporcionaría la ventaja: 2 días para que la presencia de Villa no se asocie directamente con un ataque inminente. Cuando la señal se diera, 3 disparos al aire, sería la hora cero. Villa explicó el rol de Joaquín con precisión casi clínica. Sería ojos y oídos dentro de la hacienda. Debía identificar la posición exacta de los corrales, el movimiento de los guardias y el lugar donde Rosana estaba recluida. Se le entregó un Winchester modelo 1894, un arma de confianza entre los revolucionarios. Fierro se la colocó en las manos como quien pasa una responsabilidad mayor que una pieza de metal.
Si te descubren, advirtió Villa con voz fría, reza lo más rápido que puedas. Nosotros no podremos ir por ti en medio del combate, pero si haces lo que te pedimos, hay una posibilidad de recuperar a tu hermana y de que ese hombre pague como merece. El plan en sí combinaba astucia y brutalidad proporcional. López colocaría cargas para desorientar y abrir brechas en estructuras clave, no en los corrales. Un grupo de asalto irrumpiría por la zona este, donde los guardias cambiaban turno, mientras otro equipo, liderado por Fierro, bloquearía salidas y aseguraría la huida de las mujeres. Luz y un contingente sanitario atenderían a las liberadas y las sacarían a un refugio improvisado en la sierra. Todo debía ocurrir en menos de una hora para minimizar bajas y reducir represalias. No se trata de hacer guerra, le dijo Villa a Joaquín en voz baja y tensa. Esto es justicia aplicada con precisión quirúrgica. Lo que vamos a hacer no es solo militar, es limpieza moral. Tú estás adentro cuando suceda. No falles. Joaquín sintió el peso de la encomienda. La idea de volver a la hacienda le revolvía el estómago. Tendría que fingir, sonreír, soportar insultos y órdenes, mientras sabía que en cualquier momento la suerte de su hermana dependía de que él no flaqueara. Antes de partir, Villa le dio una última instrucción práctica para su coartada. Si te preguntan, di que te tiró el caballo y que pasaste la noche perdido y golpeado. Golpes y barro son excusa de hombres del campo. Nadie sospecha a quien llega sucio y con historia de mala suerte. El amanecer lo encontró cabalgando de regreso. La puesta en escena, el regreso al infierno cotidiano, fue una prueba de nervios, saludos medidos, trabajo de sol a sol, ojos que observaban sin hablar. Joaquín tuvo que sonreír a Santoro, fingir confianza y soportar miradas de algunos guardias que olfateaban la novedad. La paciencia era la mayor arma en su bolsillo. En el interior, las mujeres continuaban su rutina de dolor y resistencia. Sofía, atenta, le había dado pequeñas señas para que reconociera a Rosana. Una cicatriz en la mano, una canción que tarareaba cuando nadie le escuchaba, el modo en que sujetaba el delantal. Esos pequeños detalles serían claves. Si estuvieras en los zapatos de Joaquín, ¿arriesgarías tu vida volviendo a la boca del lobo por una sola pista? ¿Qué harías diferente? Escribe tu estrategia en los comentarios y veremos cuál opción habría funcionado mejor según la logística que propusimos aquí. No olvides suscribirte y activar la campana. La siguiente parte muestra el asalto paso a paso, explosivos incluidos y decisiones críticas en tiempo real. Ese coronel y todos sus hombres van a morir, advirtió Villa, y no va a ser muerte limpia. ¿Estás seguro de que puedes vivir con eso en tu conciencia? Joaquín pensó en Rosana, enferma y prisionera en esos corrales inmundos. Pensó en Sofía y en las demás, condenadas a meses de tormento bajo las sombras de Santa Esperanza. Mi general, después de lo que he visto, lo único que no podría soportar es no hacer nada. Villa asintió, aprobando en silencio. Había conocido a muchos hombres, pero respetaba especialmente a aquellos que ponían el amor por los suyos por encima del miedo. Está bien, pero escucha, cuando comience el tiroteo no juegues a ser héroe. Déjanos el trabajo sucio a nosotros. Tu deber es mantenerte vivo para cuidar de tu hermana después. El descenso fue más peligroso que la subida. Joaquín sabía que debía llegar con el aspecto de un hombre derrotado por el desierto. Se revolcó en tierra, rasgó su camisa contra espinas de nopal y hasta se golpeó la cara con una piedra para hincharse los pómulos y partirse el labio. Cuando apareció frente a la hacienda, encorvado y polvoriento, los guardias corrieron a avisarle al capataz. ¿Dónde chingados andabas? Gruñó Memo, uno de los más crueles. Mi caballo se espantó con una víbora y me tiró. Pasé la noche buscándolo, respondió Joaquín con voz áspera. Era una mentira creíble. En el desierto, eso ocurría a menudo. Memo lo midió con desconfianza, pero las heridas en su rostro y la ropa hecha jirones eran prueba suficiente. Pues la próxima vez avisas al patrón, advirtió. No le gusta que sus hombres desaparezcan sin permiso. Joaquín asintió, fingiendo humillación. Esa noche se echó en su catre sin cerrar los ojos. El plan le giraba en la cabeza como engranaje de relojería. ¿Y si Villa no venía? ¿Y si llegaban tarde? ¿Y si Santoro lo descubría antes? Cada duda lo atravesaba como cuchillo, pero bastaba recordar los ojos de Sofía tras los barrotes para avivar la decisión. El primer día transcurrió con normalidad aparente. Joaquín trabajó con el ganado, fingiendo rutina. Cada jinete que entraba a la hacienda le aceleraba el corazón. ¿Serían dorados disfrazados? ¿O simples comerciantes?
Pero no. Villa había prometido 2 días, y Villa cumplía su palabra. La segunda noche, incapaz de dormir, Joaquín rondó los corrales. En un descuido, pudo hablar de nuevo con Sofía. ¿Cómo está Rosana? Mejor. La fiebre bajó, pero está débil. ¿Conseguiste ayuda? Viene en camino. Mañana en la noche, cuando escuchen 3 balazos, díganles a todas que se tiren al suelo y no se muevan. Yo iré por ustedes. La voz de Sofía temblaba de emoción contenida. Después de tantos meses de oscuridad, por fin asomaba una salida. ¿De verdad va a pasar, Joaquín? Es tan real como este muro entre nosotros. Pero guarden calma, si doña Selma sospecha, todo se arruina. Volvió a su catre con un peso menos. Ahora las prisioneras sabían que no estaban olvidadas. La tercera noche llegó como llegan todas las noches en Chihuahua, silenciosa, estrellada, pero cargada de un presagio que solo los condenados saben leer en el aire. Joaquín se levantó antes del amanecer para revisar el ganado, pero su nerviosismo era evidente. Los otros lo atribuyeron a la caída del caballo. Él dejó que pensaran eso. Durante el día, la rutina de la hacienda siguió igual. Los guardias jugaban cartas bajo la galería. Doña Selma llevaba tortillas y frijoles a las reclusas. El coronel Santoro recibía visitas en su despacho. Pero Joaquín, más alerta que nunca, notó señales nuevas. Perros ladrando sin razón, guardias revisando armas cada pocas horas, trabajadores de confianza cruzando miradas nerviosas. Era como si, inconscientemente, todos olieran la tormenta que se avecinaba. Al caer el sol, comenzaron a llegar los clientes habituales, un acaudalado hacendado gordo, tratantes de armas del paso, troperos desarrapados. Venían con cartucheras llenas, con esa calma arrogante de los hombres que creen tener comprado el silencio de los débiles. Cada llegada encendía más la mecha en el corazón de Joaquín. El aire de Santa Esperanza se volvió pesado, como si los muros mismos presintieran que esa sería su última noche en pie. La moneda estaba en el aire. Afuera, en la sierra, los dorados afilaban cuchillos, preparaban dinamita y esperaban la orden del Centauro del Norte. Adentro, Joaquín fingía obediencia mientras contaba cada minuto, hasta que el cielo de Chihuahua se partiera en 3 balazos de fuego. El coronel Santoro los recibió en la galería de su casa, sirviendo tequila en vasos de cristal que contrastaban grotescamente con la brutalidad de sus negocios. «Bienvenidos a la hacienda Santa Esperanza, caballeros», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Esta noche tienen disponibles a las mejores muchachas del norte de México, frescas, obedientes y a precios que ni en Juárez encontrarán». Mientras los tratos se cerraban en la casa grande, Joaquín se escurrió hacia los corrales traseros. Tenía que avisar a las mujeres. Esa sería su última noche de cautiverio. Silbó bajo, imitando el canto de un tecolote. Minutos después, el rostro demacrado de Sofía apareció tras la reja. «Soy Joaquín. Esta noche viene la ayuda. Cuando escuchen balazos, todas al suelo y cúbranse la cabeza. No se muevan hasta que yo vaya por ustedes». Los ojos de Sofía brillaron con una esperanza que llevaba meses muerta. ¿De verdad va a pasar? Es cierto. Pero prométeme algo, si me matan antes de llegar, dile a Rosana que vine por ella, que no la abandoné. La voz de Sofía tembló. No va a hacer falta, Joaquín. Esta vez tiene que salir bien. Los dos sabían que en el desierto de Chihuahua la suerte era tan caprichosa como las tormentas de arena. Joaquín volvió a su camarote justo cuando encendían los faroles rojos en las ventanas de los corrales, la señal que todos los clientes conocían. Se acostó vestido, con el rifle de fierro escondido bajo el colchón. Afuera, la hacienda celebraba con risas, música y gemidos apagados. Él solo escuchaba los tambores invisibles de una guerra que se acercaba. La llegada de los lobos. A medianoche, el sonido cambió. Al principio creyó que eran sus nervios, pero no, eran cascos de caballos, muchos, avanzando en silencio sobre la tierra dura. Joaquín se asomó por la ventana. Sombras se movían entre los mezquites, rodeando la hacienda como lobos a un rebaño. Villa había llegado. Los guardias no sospechaban nada. Memo y Chuy jugaban dominó en la galería, otros dormitaban con la botella en la mano. Pero algo imprevisto rompió el silencio. Luz Corral, con su rebozo inseparable, se deslizaba hacia los corrales para adelantar la liberación de las prisioneras. Entonces apareció doña Selma, escopeta en mano, olfateando la noche como sabueso viejo. «¿Quién anda ahí?»,
Salga o le vuelo los sesos. Luz no tuvo opción. Sacó su pistola y disparó. La bala le atravesó el corazón. Doña Selma cayó con expresión de sorpresa congelada para siempre. El estampido tronó en la noche como campana de alarma. «Nos están atacando», rugió Memo, tirando el mezcal al suelo. Guardias salieron a tropiezos. Santoro irrumpió en calzoncillos y pistolas, justo cuando se escucharon 3 balazos al aire. La señal de Villa. Martín López encendió la mecha de su dinamita. La casa de los guardias explotó en 1000 pedazos, levantando una nube de fuego y escombros. Los caballos relincharon desesperados, las ventanas se hicieron trizas, y el eco de la explosión retumbó en los cerros. Antes de que el polvo bajara, los dorados atacaron desde todos los flancos. Emergiendo de la oscuridad como demonios, disparaban Winchesters con precisión mortal y gritaban el alarido que helaba a sus enemigos desde Sonora hasta Oaxaca. ¡Viva Villa! ¡Viva México! Fierro apareció montado en un caballo negro, disparando con ambas manos. Chuy cayó con un balazo en la frente. Otro guardia intentó cubrirse tras un barril de agua, pero las balas lo atravesaron como mantequilla. Por el sur, el guerrero Morales dirigía a jinetes que disparaban desde el galope como si fueran parte del viento. Los matones de Santoro, acostumbrados a abusar de campesinos indefensos, se desmoronaban ante una ofensiva planeada con precisión militar. Memo corrió hacia el arsenal, pero se topó con Joaquín, que ya lo esperaba con el rifle de fierro en las manos. «Tú no eres vaquero», escupió Memo. «Eres un espía de Villa. Y tú, un asesino de mujeres indefensas. Esto es por la muchacha que mataste». El disparo de Joaquín fue primero. Memo se dobló sobre sí mismo. «Esto es por mi hermana». Segundo disparo. «Y esto, por todas las que sufrieron en tus manos». Tercero y último. Memo murió con los ojos abiertos, incrédulo de que alguien se hubiera atrevido a justiciarlo. El coronel logró llegar a su despacho, abrir el falso librero y sacar su carta secreta, una ametralladora Thompson recién comprada a contrabandistas gringos. Salió disparando ráfagas que arrancaban trozos de pared y carne por igual. 2 dorados cayeron bajo su lluvia de plomo. Santoro reía como poseso, convencido de su invencibilidad. Pero Villa no era hombre de exponerse al azar. Mientras el coronel rugía balas hacia la galería, el centauro del norte se escurría por el flanco, silencioso como jaguar entre sombras. Cuando Santoro volteó, lo encontró de frente. Villa, rifle con incrustaciones de plata apuntándole a la frente. «Suelta el arma, cabrón. Tu reino de miedo se acabó esta noche». Por primera vez en años, Santoro probó el sabor del miedo. «¿Sabes quién soy yo, Villa? Tengo conexiones en El Paso. En Washington hay gente poderosa que me protege». Villa soltó una carcajada seca. «Los únicos que te van a proteger son los opilotes, cuando vengan a devorar tu carroña mañana». Santoro, en un último intento desesperado, giró la ametralladora para disparar, pero Villa ya lo había anticipado. Jaló el gatillo y la bala atravesó la muñeca del coronel, haciéndole soltar la Thompson. El rugido metálico del arma cayó al suelo, y con él, el imperio de terror de Santa Esperanza. La Thompson cayó al suelo con un estruendo metálico mientras el coronel gritaba, agarrándose la mano destrozada. «Eso es para que no se te ocurra volver a tocar un arma», dijo Villa con calma feroz. Disparó de nuevo. La bala atravesó la pierna izquierda de Santoro, que se desplomó sobre las tablas de la galería, sangrando como cerdo degollado. «Y eso es para que no trates de correr». Villa se acercó despacio, saboreando el terror reflejado en los ojos de su enemigo. «Ahora vamos a platicar tú y yo, pero no aquí. Conozco un lugar mejor. La Liberación». Mientras en la casa grande Villa se llevaba al coronel, Luz Corral había logrado llegar hasta los corrales traseros, donde estaban prisioneras las mujeres. Las llaves que había quitado del cuerpo sin vida de doña Selma giraron en los candados como si fueran llaves del paraíso. «Salgan todas», gritó apartando las puertas de hierro. «Están libres». Pero nadie se movió. El silencio era insoportable. Habían escuchado tantas promesas falsas, habían visto tantas esperanzas convertirse en pesadillas, que ya no creían en la salvación. Sofía fue la primera en asomar la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Luz y reconocieron algo perdido hacía tiempo, la mirada de una mujer libre. «¿Es cierto?», susurró con incredulidad. «Es cierto», respondió Luz, guardando las pistolas y extendiendo una mano.
Pancho Villa mandó que las liberáramos. Ustedes nunca más van a ser esclavas de nadie. Las mujeres comenzaron a salir tímidamente, como animales salvajes que han olvidado cómo era la libertad. Rosana, la hermana de Joaquín, era apenas una sombra de la muchacha que había sido. Con 17 años, parecía de 30. Sus ojos hundidos y sus movimientos lentos revelaban demasiado sufrimiento. Cuando Luz le dijo que su hermano había venido a rescatarla, se echó a llorar por primera vez en meses. ¿Dónde está Joaquín?, preguntó con voz frágil, como papel arrugado. Aquí, peleando con los dorados para liberarlas a todas, contestó Luz. Pero primero las voy a sacar de este lugar maldito. Después tendrán tiempo para abrazarse. Una por una, las 12 mujeres salieron de aquel infierno. Algunas podían caminar solas, otras se sostenían apenas en los brazos de sus compañeras. Luz las condujo hacia una arboleda de álamos cerca de un pozo de agua, lejos del tiroteo. Aquí estarán seguras. Mis hombres ya limpiaron la zona. No se muevan de aquí hasta que todo termine. Las mujeres se agazaparon entre los árboles como venados espantados, todavía sin creer que la pesadilla había terminado. La batalla del establo. Mientras tanto, los guardias de Santoro que aún quedaban con vida se habían atrincherado en el establo grande, disparando por las ventanas contra los dorados que los rodeaban. Fierro dirigía el ataque desde lo alto de un corral. Martín, vuélame esa pared norte. Pedro, Chato, cubran el flanco izquierdo. López preparó otra carga de dinamita, esta vez calculada para abrir un boquete sin derrumbar el edificio entero. Necesitaban prisioneros para arrancarles información. La explosión retumbó como trueno del desierto, abriendo la pared. Los dorados entraron como río desbordado. Lo que siguió fue una batalla cuerpo a cuerpo en la oscuridad humeante del establo. Los caballos relinchaban, el aire apestaba a pólvora, estiércol y sangre. Los guardias luchaban con la desesperación de hombres que sabían que no habría prisioneros. Mejor morir peleando que enfrentar la justicia del Centauro del Norte. Pero eran soldados improvisados contra veteranos de 100 batallas. Los dorados conocían cada truco de la lucha en espacios cerrados, cada sombra, cada rincón. Uno por uno, los últimos hombres de Santoro fueron cayendo, algunos bajo balas, otros bajo cuchillos que aparecían desde el humo, otros simplemente desaparecieron en la confusión. Cuando todo terminó, Fierro hizo la cuenta de bajas. 3 dorados muertos, pero toda la banda de Santoro aniquilada. ¿Y el jefe?, preguntó López, con la cara tiznada de pólvora. Con el general, respondió Fierro. Y por los gritos que estoy oyendo, parece que la plática ya comenzó. Justicia en los corrales. Efectivamente, desde los corrales abandonados llegaban gritos de dolor que se cortaban de repente, seguidos de silencios inquietantes, y después, nuevos gritos. Villa había llevado a Santoro al mismo poste donde tantas mujeres habían sido castigadas, para que pagara sus crímenes en el escenario de sus pecados. Joaquín llegó corriendo, rifle aún humeante en las manos. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó con voz desesperada. Allá, con las demás, señaló Fierro hacia la arboleda. Pero antes de irte, el general quiere verte. Joaquín entendió. Villa no solo quería liberar a Rosana, quería que él presenciara cómo caía el verdugo. Santoro estaba amarrado al poste, consciente, pero destrozado. Sangraba de los brazos y las piernas. Villa se había tomado su tiempo, asegurándose de que aquel coronel probara una fracción del dolor que había sembrado. Joaquín, dijo Villa sin voltear a verlo. ¿Ya te dijo este cabrón dónde vendió a otras mujeres? El coronel levantó la cabeza con esfuerzo. Su rostro era un mapa de cortes y moretones, pero sus ojos aún brillaban con odio. No le he dicho nada a tu perro faldero, Villa, y no le voy a decir nada. Villa sonrió con esa sonrisa suya que no era de alegría, sino de sentencia. Está bien, tenemos toda la noche para platicar. Lo que siguió no fue venganza ciega, sino un interrogatorio brutal, diseñado para arrancar verdades. Cada corte, cada golpe, cada pausa tenía un propósito: quebrar al coronel. Y Santoro, entre gritos y súplicas, comenzó a hablar. Nombres de hacendados que compraban mujeres. Rutas de contrabando hacia Texas. Contactos en El Paso que lavaban el dinero del tráfico humano. El monstruo que se había creído intocable se desmoronaba palabra por palabra, hasta quedar reducido a lo único que siempre había sido: un cobarde encadenado a su propio infierno.
Esa noche en Santa Esperanza, la revolución no solo ganó una batalla, desenterró las entrañas de un crimen que muchos querían ocultar. Y mientras Santoro gritaba su derrota en los corrales, Joaquín buscaba entre los álamos el abrazo de su hermana, el único premio que justificaba tanta sangre derramada. Villa memorizaba cada palabra, cada nombre, cada ruta, cada cómplice. Sabía que esa información le serviría en futuras operaciones de limpieza. La red de corrupción era aún más grande de lo que había imaginado. ¿Y las que murieron aquí?, preguntó, acercándose con un cuchillo cuya hoja brillaba como un espejo mortal. Santoro intentó mentir, pero Villa conocía las mentiras mejor que los curas conocen las oraciones. Cada vez que el coronel trataba de minimizar sus crímenes, el cuchillo encontraba piel nueva que cortar. Al final, la verdad salió completa y brutal. 19 mujeres habían muerto en esa hacienda en los últimos 3 años. 19 hijas, hermanas, madres, esposas que habían buscado refugio, y habían encontrado solo muerte lenta y dolorosa. Joaquín sintió que la garganta se le cerraba. Su hermana había estado a punto de convertirse en la número 20. ¿Dónde las enterraron?, preguntó, con voz que temblaba de rabia contenida. Santoro señaló con la barbilla hacia un terreno baldío detrás de los corrales. Ahí, bajo los mezquites, sin cruces, sin nombres. Doña Selma decía que eran basura, y no merecían campo santo. Fue la gota que derramó el vaso. Joaquín levantó el rifle y lo apuntó a la cabeza del coronel. Pero Villa le puso una mano firme en el brazo. No, muchacho. Este hijo de perra es mío. Tú ve con tu hermana. Ya viste suficiente maldad para toda una vida. Joaquín obedeció, pero antes de irse se acercó al coronel y le escupió en la cara. Esto es por todas las que mataste, desgraciado. Ojalá te dure mucho el morir. Se alejó hacia la arboleda, dejando a Villa solo con su presa. Los gritos que siguieron helaron la sangre en todo el valle, pero nadie sintió lástima por César Santoro. En tierra donde la justicia oficial había fracasado, la justicia de Francisco Villa era lo único que quedaba. Cuando Joaquín llegó a la arboleda, encontró a Rosana acurrucada bajo un álamo, temblando a pesar del calor de la noche. Al verlo, se levantó tambaleante y corrió a abrazarlo, llorando como una niña perdida que al fin encuentra a su familia. Joaquín, pensé que nunca te volvería a ver, sollozó contra su pecho. Pensé que me iba a morir en ese lugar horrible. Ya pasó, hermanita, le susurró él, acariciándole el cabello enredado. Ya pasó todo. Nunca más te va a tocar nadie, te lo prometo. Pero ambos sabían que las heridas del alma tardan más en sanar que las del cuerpo. Rosana había perdido algo que jamás podría recuperar, y Joaquín había aprendido que el mundo contenía maldades que superaban sus peores pesadillas. Las otras mujeres miraban la escena con mezcla de alegría y envidia. Sofía se acercó y puso una mano en el hombro de Joaquín. Gracias, dijo con voz quebrada. Gracias por no olvidarnos. Él asintió. Las palabras eran demasiado pequeñas para el torbellino de emociones que lo atravesaban. Alivio, rabia, tristeza, gratitud hacia Villa, odio hacia Santoro y todo lo que representaba. Luz Corral apareció entre los árboles con expresión grave. Las mujeres necesitan un doctor. Algunas están muy enfermas, otras heridas, y todas van a necesitar tiempo para... No terminó la frase, pero todos entendieron. El daño psicológico sería la herida más difícil de curar. ¿Conoce algún lugar seguro donde puedan quedarse?, preguntó Joaquín. Sí, tengo una prima en Chihuahua que dirige una casa para mujeres desamparadas. Es discreta, nadie hace preguntas. Podrán quedarse ahí hasta que decidan qué hacer con sus vidas. Era una solución temporal, pero mejor que dejarlas a la deriva en un mundo que ya las había traicionado una vez. Los gritos desde los corrales cesaron. Un silencio pesado cayó sobre la hacienda en ruinas, interrumpido solo por el crepitar de los incendios. Villa salió de entre las sombras, limpiándose las manos ensangrentadas en un trapo sucio. Su rostro no mostraba satisfacción ni remordimiento, solo la dureza de quien ha cumplido con un deber necesario. César Santoro había dejado de existir de la forma más dolorosa posible. Su muerte no devolvería la inocencia perdida, pero al menos la deuda estaba pagada. Fierro llegó con el parte de guerra. General, ya limpiamos toda la hacienda. 15 guardias muertos, 3 tratantes de armas de Texas, un hacendado gordo que se escondía en el granero y 2 troperos que intentaron huir por el río.
Todos eliminados. Villa asintió. ¿Y nuestras bajas? 3 heridos, 1 grave. El chato con bala en el hombro, nada serio. Pedro, cortaduras en la cara. El Guerro Morales, bala en el estómago. Villa cerró los ojos un instante. Ambos sabían lo que eso significaba. Las heridas de vientre rara vez perdonaban. Bajo los álamos, Morales yacía sobre un zarape, la camisa empapada de sangre. Apenas tenía 19 años. Había seguido a Villa desde Durango, soñando con gloria revolucionaria. Ahora moría en tierra ajena, liberando mujeres que nunca conocería. Villa se arrodilló junto a él. «Güero, ¿me escuchas?» «Sí, jefe», susurró el muchacho, enfocando los ojos con dificultad. «Ya terminamos aquí. Liberamos a todas las mujeres. Tu bala no fue en vano». Una débil sonrisa apareció en los labios del joven. «Está bien, entonces, está bien». Cerró los ojos y su respiración se fue apagando hasta el silencio. Murió en paz, sabiendo que su sacrificio había tenido sentido. Villa permaneció de rodillas hasta el último aliento. Luego se levantó y ordenó: «Envuélvanlo en su zarape y átenlo a su caballo. Lo enterraremos en tierra revolucionaria, no en este lugar maldito». El Centauro del Norte caminó hacia las mujeres liberadas. Todas seguían juntas bajo los árboles, aún desconfiadas, como animales recién liberados de una jaula. Algunas lloraban, otras permanecían en silencio, todas con las cicatrices invisibles del trauma. Villa se quitó el sombrero en señal de respeto. «Señoras, lamento mucho lo que pasaron. Lamento haber llegado tarde para evitar tanto sufrimiento». Su voz, que horas antes había tronado con órdenes de batalla, sonaba ahora suave como viento entre mezquites. «Pero esto se acabó. Nadie más volverá a tocarlas contra su voluntad». Sofía dio un paso adelante, frágil pero erguida. «General Villa, no tenemos cómo pagarle lo que ha hecho. Usted nos devolvió la vida cuando ya la habíamos perdido». Villa la miró con respeto. «No me deben nada, señora. Lo que hice es obligación de cualquier hombre que se respete». Y, tras una pausa, añadió con dureza: «Además, el que me debía pagar, ya me pagó con intereses». Luz Corral se acercó con una bolsa de dinero encontrada en la oficina del coronel Santoro. Era dinero manchado de sangre, oro que había comprado cadenas y sufrimiento. «¿Qué hacemos con esto, Francisco?», preguntó. Villa miró la bolsa como si fueran víboras vivas. Ese dinero representaba lágrimas, dolor y muerte, pero también podía significar un nuevo comienzo para las supervivientes. «Divídanlo entre las mujeres», ordenó. «Van a necesitarlo para doctores, ropa, medicinas, lo que haga falta». «General, nosotras no podemos aceptar», balbuceó Sofía. «Sí pueden. Y van a aceptar», la interrumpió Villa con voz que no admitía réplica. «Ese dinero se lo ganaron con su sufrimiento. Ahora es de ustedes por derecho». Mientras Luz repartía las monedas, Villa llamó aparte a Joaquín. «Tu hermana va a necesitar tiempo y cuidado, muchacho. Lo que vivió aquí no se olvida fácil». «Lo sé, mi general. Voy a cuidarla el resto de mi vida si hace falta». Villa puso una mano pesada en su hombro. «Hazlo, pero tampoco te olvides de ti. La guerra no solo deja heridas en la carne, también marca el alma. Si algún día necesitas trabajo, busca a mis hombres». Un joven que pone a su familia por encima del miedo siempre tendrá lugar entre los dorados. Joaquín, con voz firme pero ojos cansados, respondió: «Gracias, mi general, pero creo que ya tuve suficiente guerra para toda una vida». Villa sonrió con comprensión. «Así debe ser. Los que tenemos estómago para la violencia la hacemos para que otros puedan vivir en paz». Antes de retirarse, Villa se dirigió al terreno donde Santoro había confesado que estaban enterradas las mujeres asesinadas. Con sus propias manos comenzó a cavar junto a sus hombres. No podía devolverles la vida, pero sí la dignidad. Sacaron los restos de 19 mujeres que habían sido echadas a la tierra como animales. Villa ordenó envolverlas en zarapes limpios y declaró: «Estas mujeres no morirán en el olvido. Tendrán entierro cristiano en Parral, con cruces de hierro y nombres grabados en piedra». Y cumplió la promesa. Semanas después, un monumento en el Panteón de Parral recordaría a las mártires de Santa Esperanza. Las supervivientes subieron a carretas tomadas de la hacienda.
Algunas podían caminar, otras apenas respiraban. Rosana se aferraba a Joaquín como si temiera despertar en la pesadilla de nuevo. ¿A dónde vamos?, susurró, temblando como niña perdida. Primero a Chihuahua, donde la prima de Luz te va a cuidar, le explicó él. Y después, cuando estés mejor, volveremos al rancho. Papá nos espera. No dijo que pensaba ajustar cuentas con su padre por haberla vendido como ganado. Esa conversación tendría que esperar. El convoy partió al amanecer. Villa, montado en 7 leguas, encabezaba la columna con gesto sombrío. Sabía que por cada santoro eliminado, había 10 más escondidos en los rincones del país. Era como vaciar el mar con una cuchara, pero seguiría peleando hasta que la muerte lo alcanzara. Atrás quedaba la hacienda Santa Esperanza, reducida a cenizas. Pronto los coyotes harían nido en los cimientos, y el desierto cubriría los restos. Solo la memoria conservaría lo ocurrido. 3 días después, llegaron a Chihuahua. La ciudad entera murmuraba rumores. Nadie se atrevió a preguntar nada al ver al centauro del norte marchar al frente. Algunos se quitaban el sombrero, otros se persignaban en silencio. Luz condujo a las mujeres hasta la casa de su prima Esperanza Morales, que les abrió las puertas sin pedir explicaciones. Aquí están seguras. Nadie va a tocarlas. Nadie va a hacer preguntas que no quieran responder. Las mujeres lloraron otra vez, pero ahora eran lágrimas de alivio. Sofía, que se había convertido en su líder natural, las consolaba. Tenemos que vivir, no solo por nosotras, sino por las que aún siguen atrapadas en infiernos como el que dejamos atrás. Algunas decidieron quedarse en Chihuahua con nombres nuevos. Otras volvieron a buscar a sus familias. Cada una debía reconstruirse a su manera. Villa cumplió su palabra. Enterró a las 19 con ataúdes de madera, cruces de hierro y lápidas de mármol. Medio Chihuahua acudió a la misa. No solo villistas, también comerciantes, niños de la calle, ancianas con rebozo. Un cura viejo habló claro. No murieron como pecadoras, sino como mártires de la maldad humana. Dios las recibe hoy en su reino. Villa, sombrero en mano, dejó caer un puñado de tierra sobre la última tumba. Descansen en paz, señoras. Su muerte ya fue vengada. Su memoria no será olvidada. Era promesa que lo acompañaría hasta el fin de sus días. Después del entierro, Villa se despidió de Joaquín y Rosana. Le entregó al joven una bolsa con monedas de oro. Para doctores, medicinas, lo que necesiten. Y recuerda, si alguna vez me necesitas, manda decir con cualquiera de mis compadres. Joaquín lo aceptó. Iba a necesitarlo para reconstruir una vida que la guerra casi le había arrebatado. Villa montó en 7 leguas y partió hacia la sierra. Lo esperaban otras batallas, otros nombres, otras injusticias que cortar de raíz. La historia de la hacienda Santa Esperanza voló más rápido que las balas. Los trovadores ya componían corridos. Algunos decían que Villa había liberado 100 mujeres, otros que mató al coronel en duelo de machetes, o que el fuego de la hacienda ardió 7 días. La verdad se mezcló con fantasía, pero la esencia era una sola. En una tierra donde la ley había fallado, la justicia de Francisco Villa se impuso con sangre y fuego. Así termina la historia de las mártires de Santa Esperanza y del día en que Pancho Villa les devolvió la libertad. Esto es Voces del Norte, donde contamos las historias que la historia oficial prefiere olvidar. Haz clic en la próxima jornada que aparece en tu pantalla y acompáñanos del otro lado. Gracias por tu audiencia.